Nosotros primero queríamos darle un detalle y lo tenemos aquí preparado. Queríamos darte un ramo de flores y Jorge que le va a poner un pin. Muchísimas gracias. Se me ha caído esto. Vamos a hacer entrega también de una rosa, que es símbolo de nuestra agrupación, para que la llevéis siempre en el corazón, como nosotros llevamos el legado y el ejemplo de Antonio, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Sí. Bueno, darle las gracias a Carmina y a Miguel que han venido a acompañarnos en este acto. Muchísimas gracias en la calle y aquí donde haga falta. A los demás compañeros, a los compañeros de Izquierda Unida, a todos los simpatizantes y amigos que tenía, que eran muchos. Y ahora voy a darle paso a Tatines, que quiere decir unas palabras. Le doy paso. En este momento tengo unos sentimientos encontrados. Porque, sorry, no está aquí con nosotros. Y ahora mismo me siento, vamos a decirlo, cierta alegría porque veo aquí caras de aquellos años difíciles, cuando empezamos a traer la democracia y la libertad aquí en España. Estos días atrás me encuentro una señora por la calle, salía de un restaurante y me dice: ¿quiere usted que le presente a mi hija? Me quedé un poco extrañado. Digo, yo no tengo ningún inconveniente. Dice, es que no se cree, dice que es mentira, de que ustedes trabajaron para que hubiera libertad. Digo, hombre, algo haríamos, pero poco está usted exagerando. Dice, un señor que iba con usted siempre, que hablaba muy bien, y noté que le faltaba a la mujer ánimo para decir el apodo. Digo, Saurín, dice, ese. Dice, hablaba muy bien y además siempre defendía a los obreros y a las trabajadoras para que no la daban de alta. Y mi hija no se cree que aquello pasaba así. Digo, pues sí, pasaba así. Ya me despedí y estaba deseando salir a la calle para llamar a Saurín y decirle, oye, esto me ha ocurrido. Aquel día no pude hablar con él, no sé dónde estaba. Ya estaba muy malico, no sé si se fue a Alcantarilla porque tenía que ir otro día a la ciudad sanitaria, algo de eso era. Digo, me ha pasado esto, dice, Tati, qué satisfacción me llevo. Por lo menos una ha reconocido nuestro trabajo, no ha sido de barrio.
Saurín, ya la ha descrito muy bien Fátima en su locución que ha hecho en la calle, era un socialista comprometido, que sabía que el partido no era en sí un final, era un medio, una herramienta para conseguir otras cosas. Y en eso estaba. En el tiempo que él fue secretario general del partido, que yo me dedicaba a la institución, al ayuntamiento, se hicieron muchas cosas en el partido que no eran propias del partido. Vendiendo lotería, creó 3 o 4 becas para que pudieran los hijos de los obreros estudiar mecanografía y contabilidad. Cosa que le correspondía a la administración, se hizo aquí desde la Casa del Pueblo, que fue en una Navidad, vender los juguetes a precio de costo para que los hijos de los trabajadores tuvieran unos reyes decentes. Y mientras otros estábamos, yo me meto entre ellos, con nuestra familia los domingos paseándonos, él se iba a la olla del campo, a la Casa Barata, a proyectarle a los zagales películas de cine. El partido a disposición del pueblo. El partido no como un fin, sino como un medio para mejorar la vida de la gente. Y era muy comprometido y se jugaba mucho. En aquellos tiempos no era lo mismo que participar de ser del Barcelona o ser del Madrid. Cuando se hablaba de libertad y se hablaba de democracia en abstracto, eso era fácil de hacer. Eso lo hacía hasta la derecha. Porque ¿quién no iba a querer la democracia y la libertad? Uno con la boquita pequeña y otro con la boca más grande. Pero cuando veníamos a lo concreto, entonces que ser socialista con mucho valor, porque te la jugabas, porque te caía la de pulpo. Y entonces decir que no se respetaban los convenios colectivos, eso había que decirlo con mucho cuidado. Había que decir que había mujeres y hombres que cuando iban a jubilarse después de estar trabajando desde que les salieron los dientes de leche, no tenían el periodo de cotizaciones necesario. Y eso había que decirlo. Y eso había que pagar por decirlo. Y Saurín pagó. Saurín pagó. Porque era muy triste. Y a decir, ¿para esta semana qué? Y te digan lo mismo que la semana pasada, nada. Pero lo mismo que la semana que viene, que tampoco va a haber nada. Porque había que intentar que tuviera que arrodillarse. Y eso no lo consiguieron, porque supo seguir adelante con libertad. Y hay un dicho, y con esto termino porque hay muchos que quieren hablar, que detrás de un hombre, de un gran hombre, hay una gran mujer. Y yo lo voy a adaptar a la política. Detrás de un socialista valiente hay una mujer valiente. Hay una mujer valiente que tiene que sufrir y tiene que... Yo sé que los hijos, los pequeños, cuando en una casa hay penuria, son los últimos que se enteran si no se enteran. Para ellos nos falta. Pero Piedad está aquí y sabe que sería muy triste para ella cuando decía, ¿has visto tu jefe? Sí, ¿y qué? Por lo mismo que la semana pasada y lo mismo que va a ser la semana que viene. Porque había que hacerle doblar la testa. Querido amigo, me he pasado un poco, pero os voy a descontar lo último porque esto se me olvidaba, pero que aparte es gracioso.
Cuando estaba 3 o 4 días antes de fallecer, hablé con teléfono y me dijeron, no tiene ganas de comer. Digo, chacho, come, que el perro Sánchez nos va a hacer unas elecciones menos pensadas y tenemos que hacer la campaña. Y dice, pues estoy yo para campaña. Digo, que no te preocupes. Después recogí velas. No te preocupes, hacemos como con el CID. Te montamos en el caballo y gana la batalla. Y yo me quedé ya. Digo, no, y me dijo, y en vez de una espada, me dais el cepillo y me lleváis a pegar carteles. Muchas gracias. Todo lo que ha dicho Tatine ya me queda poco que decir, y lo que ha dicho Fátima ahí afuera. Personalmente sí que tengo que decir algo. Era una persona extraordinaria, un buen vecino, un buen amigo y Piedad muy valiente. No os lo podéis figurar que yo he pasado con ella todos sus sufrimientos, he sido muchas veces sus baños de lágrimas y lo ha pasado muy mal. Lo ha pasado muy mal porque cuando uno busca la justicia y busca la libertad, como muy bien ha dicho el orador Tatines, que yo no soy nadie, él es un orador, o sea que yo lo que digo es que me sale del corazón. Entonces sé lo mal que lo ha pasado. Pero como él también ha dicho, su dignidad no le permitió jamás ponerse de rodillas. Por eso lo quería todavía más, porque yo también pertenezco a ese grupo de personas, o al menos intento hacerlo como enseñó mi abuelo Antonio Morte. Así que nada, no llores, Piedad, tienes que estar muy contenta porque has tenido un marido que ha sido extraordinario, como persona, como padre, como marido, como abuelo, como vecino. Para mí Saurín era 10 y lo quería muchísimo, tú lo sabes. Así que cuando se fue, algo mío también se fue, porque cada vez nosotras nos sentábamos en el jardín y él era el pajarico. Cuando era la 1:05, bueno, yo que no sé silbar, silbaba y esa era la recogida nuestra. Entonces nos recogíamos. Este verano, si Dios quiere, como nos vamos a sentar en el jardín y está en un sitio mucho mejor que este, de eso estoy segura, yo seré la que silbe. Voy a aprender. Ahora voy a aprender para cuando llegue la hora. Muchísimas gracias. Buenas tardes, familia Antonio, organizadores Fátima, Saurín, Antonio Francisco, gracias por invitarme, y lo acordado era enviaros un recuerdo y que, no sé, que le diera el fin, que lo leyerais. No contaba yo con intervenir. Pero bueno, el recuerdo de un amigo y de una familia amiga, pues me hace estar aquí. Conocí a Antonio no en Abarán, sino en Murcia, cuando venía antes de las segundas o terceras elecciones municipales de la democracia, con mi abuelo Alfredo, a los congresos socialistas celebrados en el Salón de Actos de la Escuela de Magisterio, la ANEJA, a donde iban los dos como compromisarios de la agrupación de Abarán. Cuando estaba todo por hacer, había incertidumbre del desarrollo institucional futuro y se debatían en los programas de gobierno autonómicos las necesidades de los territorios y municipios, y al final se fijaba la composición de las candidaturas municipales, en las que finalmente Antonio fue cabeza de lista en unas municipales donde hizo pedagogía de lo que necesitaba Abarán y lo que proponía su agrupación para el mandato. Conocí pues al político antes que al vecino Antonio Saurín, con el que después he hablado mientras paseaba por la circunvalación de Abarán, mirando al pueblo con la distancia que da el tiempo y la experiencia de años, ya jubilado, pendiente de su familia y amigos. Su lúcido análisis sobre la situación y sobre todo la mentalidad respecto al trabajo en Abarán me hicieron que pensar. En Abarán, me dijo, los trabajadores defienden más a la empresa que los encargados, que son los que mandan. No hay conciencia de ser clase obrera. Su modelo de referencia son los dueños, que han sido obreros antes y con un golpe de atrevimiento y suerte se han hecho empresarios con muy poca formación, con lo cual en ellos se miran y no defienden sus intereses. Lo mismo que las trabajadoras, que no conciben que estar 10 horas empaquetando uva o albaricoque sea un trabajo, sino una actividad que complementa la economía de la casa, pero no se sienten trabajadoras y no reivindican, por miedo también a que no las llamen. Con lo que la pregunta consiguiente estaba clara. Y en estas condiciones merece la pena presentar candidaturas para representar en las municipales y defender a estos perfiles. Contentándome Antonio con lo que le dijo
Manolete a su médico, el doctor Tamames, padre del político, cuando le decía que se arriesgaba mucho en una plaza poco importante. Maestro, no se arriesgue tanto, que la plaza no es de primera. Tamames, ¿cree que nadie apreciará mi riesgo? Dice, alguno habrá, le dijo Tamames. Pues por ese va la faena, y arriesgó como si estuviera en las ventas. En Abarán es lo mismo. Mientras haya un vecino que nos vote, hay que representar a la agrupación en elecciones y proponer mejoras para el pueblo, que fue toda una lección de su concepción de la política como servicio público y de un partido como herramienta de solución de problemas sociales y laborales. En esta cercanía iba contando su experiencia, centrándose en sus años de juventud y su grupo de amigos, con Tatines y Rafael Amorós a la cabeza. Me gustó siempre leer y escribía de joven y enviaba mis relatos a la radio, cuentos infantiles que luego leían en Radio Juventud, emisora EAJ 17. Y a la música me aficionó Rafael, que me aconsejó aprender solfeo en la banda de música de Abarán, y eso hice. Estos son mis amigos, en la calle pasábamos las horas. Estos son mis amigos por encima de todas las cosas, que dice Amaral. Con Rafael y otros creé la Juventud Obrera Católica, JOC, en 1965, pues veníamos todos de ámbitos cristianos y empezábamos a reunirnos en el centro juvenil de los Pisos de Ambrosio, en la Plaza Vieja, junto al Reloj de Sol. Así que el gusto por la cultura y la organización le venía ya de fábrica, en los años duros en los que no había derechos fundamentales ni accesorios. La situación de esta generación y la nuestra es distinta. Entonces no había elección, había pocos medios y sí o sí había que trabajar. Lo que nos hacía recordar la estrofa de Rosendo: voy aprendiendo el oficio, olvidando el porvenir, me quejo solo de vicio, maneras de vivir. Ya eso me puse y nos pusimos, aprovechando para leer historia, mucha historia, y cultivando la música en espera de tiempos mejores. Con el tiempo llegarían estos, tiempos propicios para llevar la vocación y hambre de cultura y convivencia al ámbito político, con el recuerdo de su padre, histórico militante de la generación de González el Confitero, Joaquín Milanés, Pineo, José Martínez Tatines, Antonio Robles, Rojico el Carpintero y tantos otros, como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar, que fueron, igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros de roquedal. Y así, entre el trabajo, la familia que crecía con su esposa Piedad al frente del equipo y la organización juvenil que gestó, llegó la transición. De aquel tiempo recuerdo, haciendo en una obra en una casa de Eugenio de Nicolás, que en una covacha había tirado un álbum con sellos usados de muchos países de Europa y fuera de Europa, que al hundir el techo estaba entre los escombros. La tuve entre mis manos y la tentación era clara. ¿Qué hiciste? Pues aunque lo acabarían tirando porque estaba arrumbado, como no era envío, allí se quedó. Así de simple. Todos lo han recalcado. La coherencia entre su forma de pensar y actuar no tuvo fisuras en Antonio Saurín, o por lo menos no se le conocen. Y en una persona con proyección pública, que nadie puede decir lo contrario, es mucho. Tal conducta, junto a la lealtad, la relató Gabriel Gómez en su despedida, cuando contó que entramos un grupo de jóvenes profesionales a la agrupación de Abarán y nos postulamos para las municipales siguientes, a las que se presentó ganándole en las primarias locales. Pese a esto, cuando se iba a iniciar la campaña electoral y allí no había nadie, porque era la época en que Felipe González declinaba y se adivinaba la llegada de Aznar, a la hora de la pegada de carteles, allí subió Saurín, vestido con un mono y un caldero, y dijo: ¿por dónde empezamos? Detalle que marca su perfil y, como un rito de paso, dejar etapas atrás con naturalidad, pues el presentarse en las municipales le supuso un coste personal alto de no volver a trabajar en Abarán por las cosas de nuestro pueblo, mirando hacia atrás sin ira, como lo hacía cuando conversaba por la M30 de Abarán entre los puentes. Voy cruzando el calendario con igual velocidad, subrayando en mi diario muchas páginas, decía Antonio con algo de añoranza, la que recordaba como celtas cortos que ya no queda casi nadie de los de antes, y los que hay han cambiado, que debe ser lo peor de la vejez, que ya no hay contactos a quien llamar. Pero ahí estaban, recordando Joaquín Martínez Tatines cuando lo conoció en las guerras de barrio por el Asilo Viejo, buscando leña para las luminarias cuando lo conoció. Yo era de la calle Cánovas y él de la Solana, y con una espada de madera me apuntó y me dijo: ríndete o muere. Y desde entonces hasta ahora hemos sido amigos en todas las aventuras vitales que hemos tenido. O Mari Carmen Morce, cuando recordó su cercanía vital
He sido hija única y en Saurín y Piedad he encontrado los hermanos que no he tenido, los voy a echar de menos. O la de Diego Conesa, que ya fuera de la gestión pública quiso venir desde Alhama a Cieza a recordar que ponía a Antonio Saurín de ejemplo en todas las agrupaciones de la provincia, diciendo con su presencia, sin decirlo, que Antonio en su trato convirtió a sus compañeros de partido en amigos y familia. Dios no abandona a un buen marxista, decía el viejo profesor don Enrique Tierno, y Antonio es un ejemplo de búsqueda y de dar fruto desde el lugar donde ha nacido y entre los suyos. Cuando la muerte venga a visitarme, no me despiertes, déjame dormir. Aquí he vivido y aquí quiero quedarme. Pongamos que hablo de Abarán, podría decir. En cualquier búsqueda de sentido, el teólogo y pensador humanista Juan José Tamayo invita a mirar la espiritualidad no como una evasión, sino como una forma crítica de estar en el mundo, capaz de desvelar desigualdades, sostener la vida y abrir horizontes de transformación. Y esta la ha practicado de sobra Antonio. El catedrático Ramón Domingo Osley recordaba el 4 de diciembre en el ABC: si Dios es amor, donde hay amor, ahí está Dios. Por eso, una persona que ama, aunque niegue a Dios en su mente y proclame su inexistencia, en realidad no es atea, simplemente no ha encontrado a Dios con su razón o no ha encontrado la luz de la fe. Por eso, tantos militaron desde los tiempos de silencio en Abarán, tanto en Izquierda Unida, Partido Comunista como en el PSOE, e hicieron de la política su religión civil. El legado de Saurín, su patrimonio, además de haber sacado a su familia adelante con el esfuerzo honesto de estar pendiente de sus amigos y de haberse cultivado en la lectura, la reflexión y la música, y dar el paso y postularse como candidato para su grupo político en la gestión de los asuntos públicos de su pueblo, ha sido su conducta, como la de tantos hombres íntegros que ha conocido la agrupación de Abarán. Todos coincidieron en esto en su despedida. Y qué lástima no haberla grabado, le comenté a amigos suyos en el recibidor del lugar del acto. Mejor, así queda para nosotros. Pues es verdad, en la memoria le llevaremos, junto con la de su figura en la circunvalación de Abarán, con su esposa, cuñados y amigos. Figura de paseante que conversa con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Muchas gracias. Bueno, yo voy a improvisar y voy a ser muy breve. Andaba el año 83 cuando Antonio Saurín era candidato del PSOE y aquí Eli presente, la mujer de David López, Mercedes, el Toci Antonio Tocino, y yo, como éramos jovencicos, nos mandaron a todos los cabezos de Aguayá y a los cabezos de arriba, con un calor que hacía, a echar los sobrecitos y todos los líos. Así nos pasamos, pasando calor, pues que éramos los jóvenes. Los que no eran tan jóvenes eran por el pueblo. Fue un orgullo, una ilusión enorme dar la cara por aquel candidato, por el Albercoque. Después de eso, bueno, este pueblo como es, un pueblo de caciques, se sacaron 4 concejales, putearon como no han puteado a nadie, a Piedad y a Saurín. Después pudieron sacar la cabeza, porque este pueblo, por desgracia, es así, odiaban. La verdad, odiaban, le encantaba, siempre lo he dicho, que quieren ser alfombra la pisan, se iban al almacén, la pisaban y encima estaban contentas. Bueno, ese es el pueblo, ese ha sido este pueblo. Después, a los años, fue Bernardo el médico, el candidato. Esa persona que había ido de casa en casa, que había cuidado a todo el mundo, pero la gente tampoco se lo agradeció. Pinchaba más un Antonio Morte, que hacía todo para sus exportadores, todo manipulado, hizo la cuesta de la Constitución para meter sus camiones, en fin, pues desastre de pueblo que era. Y después, sin quererlo, me tocó a mí. Y fui secretaria general y candidata. En Saurín, para mí era la persona, entonces, bueno, sacamos 8 concejales, aquello era un éxito en Abarán, pero todo el mundo me daba razón, nos reuníamos aquí y lo que yo dijera iba a misa. ¿Sabes lo que me gustaba? Que Saurín levantaba la mano y alguna vez me llevaba a la contraria. Que me cogía aparte con amor, con cariño, con respeto y me decía, hoy la has cagado. Digo, qué bien, que alguien me diga que la he cagado, porque tú estás en tus líos y a veces no te das cuenta que la estás cagando. Y era lo que yo más quería de Saurín, lo he querido siempre, desde que puse sus carteles, que éramos unos críos, hasta el último momento. Cuando he tenido que preguntarle, porque quería una conciencia crítica
pero como él me la hacía, con cariño, con respeto y con tal. Por desgracia se ha ido muy pronto y me da igual en el partido que estuviera, donde estuviera y como estuviera. Era un gran hombre, un gran luchador, jamás tenía esa dignidad de que nadie lo hiciera alfombra, que es lo que en este pueblo había que aprender. No somos alfombra, el que quiera ser alfombra que lo pisen, porque no tiene esto mucho apaño. Pero bueno, él era, ¿cómo decirlo? Él era un Che Guevara, estuviera en el partido que estuviera. Un hombre libre, alguien con una dignidad enorme y que jamás bajó la cabeza. Y aquí esta señora que lo pasó fatal, porque se metían con ella, le hacían canciones. No, así era. Y valía más que todas las mujeres de este pueblo. Y bueno, he dicho que voy a ser breve, y por mi sorín. Me supone una gran emoción el poder estar aquí delante de vosotros. Llevo 56 años viviendo en Elche, felizmente casado con mi esposa aquí presente también, y es una gran alegría. Quisiera tener el acierto de expresar en estas breves líneas lo que podría ser un sincero y amistoso reconocimiento a nuestro querido amigo Antonio. Después me voy a saltar 2 párrafos porque ya Luciano ha mencionado que yo era amigo de la infancia de Antonio. No ha dicho, lo digo yo, que Antonio cuando era un niño ya de 11, 12, 13 años era un inventor, era un creador, tiene una gran imaginación, era muy imaginativo, muy creativo. Me salto esos párrafos de nuestra relación amistosa, de la JO, cuando montamos la JO, cuando íbamos al cine a ver Rin Tin Tin, cuando nos íbamos a recorrer calles y conocer calles de la zona de la Garita, todo eso. Pero lo que me interesa destacar hoy es el muy grato encuentro que hace 4 años, he pasado 56 años en Elche, hace 4 años tuve con nuestro amigo Antonio, en la cafetería de las escuelas, donde tomamos un café tertuliano muy prolongado y pasamos revista a nuestra larga vida ya de viejos, hoy dicen mayores para disimular. Fue un rato muy emotivo y fecundo. Me encontré con un Antonio Saurín maduro, muy adulto, un hombre realmente muy interesante. 2 hondas impresiones viví en aquel amistoso y emotivo diálogo. Aquel adolescente que prometía se había convertido en un hombre coherente. Esta es una cualidad realmente infrecuente. Su imagen me impactó. Daba la impresión de haber vivido su vida siguiendo las directrices de lo que él mismo pensaba. Coherencia es pensar y vivir de la misma manera. La gran mayoría de las personas nos vamos habituando con los años a lo contrario, a pensar como vivimos. Nos vamos acomodando, perdiendo ilusiones, proyectos, agarrándonos a lo más fácil y gustoso, desganados, y construimos argumentos para justificarnos con nosotros mismos y con los demás. La segunda cualidad que me resultó tan interesante y que traslucía a lo largo de la larga conversación, yo la envidio, esa cualidad, fue su armonía, su equilibrio mental. Antonio gozaba también de esta condición, quizás más infrecuente todavía. Le funcionaba a la vez y de forma conjunta los 2 hemisferios del cerebro, lo intuitivo, emotivo, creador, lírico,
y también el racional, el hemisferio racional, lógico, analítico, numérico. Es muy frecuente que predomine una de estas dos tendencias en las personas. Dicha condición le ha permitido tener una mente amplia, universal, abierta, integradora, ajena a prejuicios o visiones sesgadas, percibir la realidad sin filtros, intoxicados ni enganches, para saber enfrentarse ante cualquier situación. A mis 82 años, algo voy entendiendo ya de santos y de demonios. Encontré a nuestro amigo Antonio como un hombre sencillo, sincero, transparente, ilusionado todavía. Se encontraba con alegría íntima, a pesar de haber pasado calvarios, me contó. Emprendedor, enemigo de la vanidad y protagonismos, buena persona, buen amigo, colaborador y cooperante, comunicativo, dispuesto, una rara avis de persona. Una de esas personas que lo reúne todo. Yo estuve ante una persona, y así lo siento también hoy, que podría calificarla de un santo. No reivindico un santo canónico ni de altares, ni mucho menos, no, sino un santo civil, un santo laico. Un santo laico anónimo, como tantos y tantos santos anónimos repartidos por todo el planeta, que han vivido y han muerto en el campo de honor del trabajo. Hombres y mujeres buenos y buenas, que luchan la vida diaria y tratan de colaborar y ayudar la vida de las personas que son menos favorecidas. Son personas como Antonio Saurín Cano, ejemplares, que dan dignidad, sentido y esperanza al género humano. Estoy seguro que todos los que estamos aquí nos sentimos orgullosos y felices, y de forma muy especial e íntima, su esposa Piedad y sus hijos Sandra e Iván. Orgullosos de haber compartido vidas, encuentros, tertulias, actividades, desayunos y comidas, risas y agobios, trabajos, lágrimas, alegrías, bellos e inolvidables recuerdos y numerosos momentos felices con nuestro querido amigo Antonio. Todos los presentes esta tarde le deseamos el descanso y la paz allá donde se encuentre su valiente ánimo o espíritu, y le mostramos nuestro reconocimiento, sincero afecto y gratitud. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que, aunque nos trae un tema que es bastante triste, por un lado, alegre por otro, porque al final estamos regalando a un amigo, sí que es una satisfacción para mí poder saludaros. Hay muchos que hace tiempo que nos veía y es un placer saludaros, ¿no? Mirad, yo no puedo decir más que yo empecé a trabajar con Antonio. Antonio fue una de las personas que a mí me animó a entrar en la política. Fue una de las personas que me animó a dar el paso para empezar a trabajar en la política. Y era una persona crítica. No era fácil trabajar con Antonio. Antonio era crítico, pero era crítico constructivo. Antonio no era destructivo, Antonio era de los que aportaba. Era de los que te decía lo que te estaba equivocando, en lo que podías estar de acuerdo con él, pero no te podías cabrear con él. Porque tenía muy claro lo que estaba por delante, y por delante estaba el Partido Socialista. Decía un compañero hace un ratillo que el partido era la herramienta, y efectivamente, el partido es una herramienta, es el vehículo para conseguir los logros. Muchas veces tenemos la condición, o pensamos muchas veces cuando estamos en este tipo de cargos, o hemos tenido este tipo de cargos, este tipo de responsabilidades, estamos pensando cómo llegamos, cómo conectamos, cómo realmente vamos a dejar nuestra impronta en la historia. Y yo voy a decir una cosa. Por más que queramos aparentar, que queramos decir, que queramos comunicar cosas que al final no somos nosotros mismos, nunca vamos a llegar. Lo que va a marcar la diferencia son nuestros actos de cada día, los gestos que tenemos cada día, o sea, la impronta que marcamos en cada día con nuestros vecinos, con los problemas, con la sociedad en general. Y Antonio era eso. Y me vais a permitir que, con todo el respeto hacia todos los socialistas que hay aquí, y compañeros que no son socialistas, pero son de izquierda también, mis saludos también a los compañeros de Izquierda Unida, deciros que he encontrado a lo largo de los años que llevo en el partido, que son muchos años, pocas personas con la integridad que tenía Antonio Saurín.
con la entereza que tenía Antonio Sorín y sobre todo con esa ambición sana de siempre estar por encima del partido. Y voy a ser breve, voy a terminar. Antonio Sorín ya no está con nosotros, por desgracia ya no está con nosotros, no está vivo. Pero a Antonio Sorín le damos vida cada día y tenemos que darle vida a las personas que estéis más jóvenes por aquí, que estéis llegando. Le damos vida con cada gesto. Cada vez que denunciemos una injusticia, cada vez que le demos vida al partido, cada vez que estemos denunciando lo que se está haciendo mal en el pueblo, cada vez que construyamos algo, estamos haciendo un homenaje a Antonio Sorín. Antonio Sorín no va a morir. Las personas mueren cuando se les deja de recordar y Antonio Sorín siempre se les va a recordar, porque es una persona que ha dejado una impronta grandísima en el pueblo y en su familia. Por lo tanto, yo no puedo más que estar agradecido a Antonio Sorín, porque además tenía un gesto, y con esto termino, es que Antonio Sorín sabía tomar decisiones. Se arriesgaba, no tenía problema en tomar decisiones. Y podía acertar o podía equivocarse, como todo. Y cuando se equivocaba, sabía reconocerlo. Y pocas personas me encontrado en esta vida que sean capaces de pedir perdón o pedir disculpas cuando se han equivocado. Por lo tanto, un abrazo muy grande de verdad y sigamos haciendo que Antonio Sorín siga vivo. Y es haciendo socialismo en el pueblo de Abarán, haciendo socialismo en Murcia y haciendo socialismo en España, que es lo que hace falta. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, amigas y amigas, compañeros y compañeras. Un saludo especial a la familia de Antonio. Bueno, son muchas las cosas buenas que se pueden decir de Antonio Sorín. Si hubiera que definirlo de alguna manera, sería un hombre bueno. Es como yo defino a Sorín. Muchos de sus compañeros que empezaron con él en esto de la política han comentado ya las buenas acciones que él tenía siempre con los más necesitados y con las personas más vulnerables. Y yo me gustaría resaltar dos aspectos de Antonio Sorín que considero que lo hacían un hombre bueno y un buen militante. La primera es la lealtad que él tenía al Partido Socialista. Siempre, tanto al Partido Socialista, a la agrupación local, como al partido regional, como a nivel nacional. Siempre ha sido una persona muy, muy leal, le daba igual quien estuviera, le podía gustar más o menos el candidato, más o menos el secretario que hubiera en cada momento, pero él siempre estaba aquí aportando y dando ideas y participando activamente. Y una de las cosas que también me gustaba mucho de él era la militancia activa que practicaba siempre. Él era una persona que siempre intentaba aportar y construir cada vez. Él venía a la asamblea y no solamente se sentaba a escuchar, sino que tomaba la palabra cada vez que debatíamos sobre alguna cosa o hablábamos sobre algo. Había que pegar carteles y pues él estaba aquí y no solamente se venía a pegar carteles con nosotros, sino que aportaba siempre alguna estrategia. Oye, aquí hay que poner carteles, que este barrio no se puede quedar sin cartel. Siempre estaba pendiente de todas esas cosas. Y también, no sé, cada vez que se le decía o se le pedía que fuera en una lista, estaba dispuesto ahí en la lista y aportaba estrategias. Siempre le gustaba mucho hacer programas, decir cosas que se podían hacer para mejorar el pueblo. Siempre estaba en esa. Entonces, pues nada, yo creo que esa militancia activa, ese trabajo que él hacía, es el mayor ejemplo que nos puede dejar a todos como socialistas. Y creo que este homenaje y cualquier homenaje que se le haga es más que merecido por lo buena persona que era y por lo buen socialista que era, nada más. Muchas gracias. Buenas noches. Es un honor que no he pedido. Y os agradezco a Fátima que se me conceda la oportunidad de hablar, porque expresarse es vivirse. Entonces quiero que Antonio viva a través de lo que yo pueda decir de él. Antonio es este libro. Antonio es un boli, una pluma, y no me he traído el yunque. Pero Antonio procede de ese Partido Socialista Obrero Español, del yunque que a fuerza de golpes se pone al rojo vivo, de esa pluma y de ese libro, porque Antonio básicamente era un hombre muy ilustrado y esa ilustración le hizo siempre tener un sentido muy desarrollado para saber elegir. Eligió hasta ser padre vuestro, ser tu abuelo, ser tu marido,
ser cuñado de aquellos dos hombres, de Antonio y de Molina, que hacían esos paseos peripatéticos con los que tanto alguna que otra vez Isabel y yo nos hemos unido a vosotros y hemos podido compartir esa sabiduría de la que yo, en el tiempo que en este pueblo me dejaron gobernar, yo aprendí mucho de Antonio. Esa idea de partido, de lo local, lo regional, lo nacional, o sea, todo unido en cualquiera de las circunstancias que acaecieran. Y ejemplos tengo, y los tengo hasta grabados, porque, bueno, pues esta buena mujer, su mujer, tu madre, nos preparaba algún aperitivo, y en ese aperitivo compartíamos su historia de Calpe, previa a cuando vino a Abarán en el 78, la relación fraternal con mi amigo Antonio de Tatines, y cómo ese modelo de ser político en el sentido amoroso, para él la política era un acto de amor, y el amor sin conocimiento es impotente, y ese conocimiento que le aportaba se lo daba su capacidad de observación. Para mí, que pedagógicamente era hijo de María Moliner, era un hombre profundamente, esto de lo que hablaba Antonio en su intervención, de las actividades culturales, el imaginar una beca para que un niño pudiese hacer estudios de mecanografía, que les dejaba de ser el niño yuntero. Eso lo hacía Antonio. Termino con dos cosas, alfa y omega. En el congreso que te llevó a ti, Antonio, él era tu chofer, a Murcia en el año 78, donde conocisteis a Ciriaco de Vicente. Y en ese congreso, esto lo tengo grabado, te lo puedo, si me autorizáis, os lo puedo pasar a todos. Son palabras de él. Presentó una moción acerca de condenar el terrorismo de cualquier ámbito que procediese. Y la deliberación que teníais los dos os la escuchó Ciriaco, y a partir de ahí Ciriaco de Vicente fue, pues Carmina es la que más se puede parecer a este hombre. Aquel era diputado regional, me refiero en calidad de diputada regional, en condición de parlamentaria. Bueno, pues aquella moción se aprobó, y en el año 2007, el día 13 de enero de 2007, me encontré en Madrid en una manifestación a un muchacho que se llama Iván. En la manifestación en contra, en la repulsa del último acto terrorista de ETA en la T4, que lo había hecho en la noche del 30 de diciembre de 2006. Alfa y omega, de tal palo, tales astillas. Que Dios os bendiga. Habéis tenido mucha fortuna, y Abarán también. No entraba en el guión porque de alguna manera casi todo lo que yo tenía que decir lo dije en el funeral. Pero bueno, yo trabajaba en Granada en el año 1983, estaba haciendo la especialidad allí en Granada, y seguía un poco la política, pues entonces, de local, pero desde Granada. Y pregunté quién encabezaba la candidatura al Ayuntamiento de Abarán en el año 1983. Y me dijeron, se llama Antonio Saurín y es albañil. Y dije yo, qué valiente. Porque entonces las candidaturas de izquierda normalmente se buscaba gente que no tuviera ningún tipo de ligazón con ninguna empresa, a maestros de escuela, a funcionarios, a gente que amas de casa, alguien que no tuviera ninguna ligazón, porque sabía que el que se presentara en una candidatura de izquierda a unas elecciones municipales aquí en Abarán, pues posiblemente después lo iba a pasar mal. Y por eso yo exclamé, cuando me enteré, que qué valiente, sin conocer, no sabía quién era Antonio Saurín,
pero desde allí me comenté eso. Luego, evidentemente, cuando yo ya me vengo aquí a Abarán, en el año 91, yo ingreso, estoy de número 2 con la candidatura de Mercedes, empiezo a conocer, no era del partido, me afilié al año siguiente, empiezo a conocer un poco al partido y entre ellos a Antonio Saurín. Yo estuve de secretario general prácticamente desde el 92 hasta el 2003 o el 2004, digo 12 años, y tengo que deciros que en ninguna de mis ejecutivas Antonio estuvo en la dirección, nunca participó, estuvo conmigo en ningún cargo de las ejecutivas que yo estaba de secretario general. Pero que lo mismo que digo eso, digo que cuando yo necesitaba aconsejarme de alguien, iba a preguntarle a Antonio Saurín y siempre estaba dispuesto. Comenté la anécdota de los carteles, aquellos de que teníamos muchas disputas, lo hemos comentado, él era un espíritu crítico y casi siempre aportaba o intervenía con intención de aportar algo o de apuntalar algo de lo que estábamos discutiendo siempre en la asamblea. Y eso daba la sensación de que estábamos enfrentados, pero realmente no era así. Pero bueno, digo que cuando yo me presenté de candidato en los años de decadencia, ya en el año 95, cuando todo sabía que al PSOE le iba a ir muy mal prácticamente en todo, yo me encontré aquella noche solo y Antonio, del que yo no había tenido ninguna relación a nivel de ejecutiva, a nivel de nada, vino conmigo a pegar carteles. El único que apareció aquí en la sede aquella noche, el Simpson y Antonio Saurín. Sí, al Simpson también habrá que hacerle algún homenaje en algún momento aquí en este partido, ¿eh? Y bueno, eso es lo que yo quería deciros. Mirad cómo de alguna forma admirábamos, yo creo que todos, a Antonio Saurín, que yo como secretario general era de alguna manera el responsable, cuando habían elecciones municipales, de presentar la candidatura a nivel regional, evidentemente, y que se aprobara previamente en la asamblea. Bueno, cuando se elabora la candidatura del año 2003, en la que Antonio Francisco era candidato, los 10 primeros de la candidatura no tenían carnet del partido. Con lo cual, yo, conociendo a Antonio, decía, cuando yo presente esta candidatura, Antonio me decía, aquí nada más que hay candidatos que tengan el carnet del partido. Fui a hablar con él, me acuerdo que fui un día a su casa, dije, Antonio, ¿qué te parece esta candidatura? Dice, me parece que es un poco de derecha, pero vamos a ganar las elecciones. Y así se quedó. Dice, me parece que es un poco de derecha, pero con esta candidatura ganamos las elecciones. Y efectivamente se ganó las elecciones por mayoría absoluta. Ese era Antonio Saurín, que cuando tú te creías que lo tenías enfrente, lo tenías al lado tuyo, porque era posiblemente la persona más leal y más, yo qué sé, una buena persona. Y no puedo decir otra cosa más que de él. Muchas gracias por haberme pillado de esta manera. Pues buenas tardes. Yo creo que de Antonio ya se ha dicho todo, pero bueno, yo os tengo que dar la enhorabuena y tengo que daros las gracias por permitirme dirigirme esta tarde aquí a todos vosotros, porque es un orgullo ser miembro de un partido que un viernes por la tarde de medio fiestas esté la sede del partido llena haciendo un homenaje a un compañero que lo ha dado todo y que ha dado su vida, su trabajo y todo lo que ha sido capaz de hacer por el partido, por su pueblo, por su región y por el socialismo y por las ideas en las que él creía. Estáis contando cosas que a mí me suenan. Yo me afilié porque aquí hay una compañera que es Mercedes, porque yo soy de Blanca. Y yo me afilié porque Blanca y Abarán, yo soy hija de Juan Antonio Fernández Mondejar, Tatines. Entonces, mi padre ha sido secretario general, fue candidato. A mi padre no lo pudieron echar, pero bulos, mentiras, insultos, canciones a mi padre y a mi madre en Blanca le hicieron así, porque Blanca y Abarán son dos pueblos que son muy iguales. De manera que lo que tú has vivido, Piedad, eso lo he sentido yo en mi casa, pero también he sentido que mi casa siempre ha estado abierta, porque ahora que lo que se lleva son los vídeos, las redes sociales, los focos y las fotos, antes, los socialistas de antes, lo que tenían era la puerta abierta para que todos los vecinos, fuera la hora del día que fuera,
pudieran llamar a su casa a contar, a explicar, a pedir un favor, para llevar ese tema o ese problema al ayuntamiento. Y eso es lo que era Antonio. Y eso es lo que han sido los socialistas que han llegado, han traído aquí, hasta aquí el partido. El Partido Socialista tiene 147 años de historia, acabamos de hacer la cuenta Miguel y yo. Tiene 147 años de historia gracias a socialistas, a compañeros y a compañeras que por encima de su interés personal y por encima de todo han trabajado y han trabajado con honestidad y sin esperar nada a cambio, porque no había sueldo y no había nada, había críticas y había malos momentos que se pasaban, pero entendían que la sociedad sola no es justa y no corrige las desigualdades si no hay un socialista en el gobierno, como puede estar Pedro Sánchez o como podemos tener a Sito ahora mismo en el ayuntamiento. Y eso es lo que tenemos que homenajear y a eso es a lo que nos debemos. Mira, yo voy a contar una anécdota de Antonio, porque yo tengo una con él y está por aquí Antonio Moreno, y es que yo trabajaba antes en el partido. Y una mañana tempranico se plantan allí los dos, se sienta delante de mí Antonio Saurín y me dice: mira, nena, en Abarán tenemos una papeleta muy grande que hay que resolver y tú me tienes que ayudar con esto, porque esta sede, que no le podía haber puesto mejor nombre que Antonio, esta sede pues era nuestra, del partido, pero no tenía los papeles bien, no estaba escrita en el registro, no estaba la escritura hecha, había que ir a la notaría. Y me dice: así que mira, nena, tú esto lo tienes que resolver porque yo no me quiero morir, yo no me quiero ir del partido sin que esto esté resuelto y esto es mi responsabilidad y tienes que hacerlo. Y yo, pues, como soy tan inconsciente, pues le dije: no te preocupes, esto lo resuelvo yo, esto en un mes está hecho. Virgen Santa. Pues llamo a Ferraz, pregunto lo que hay que hacer, en Ferraz me mandan 3 folios de cosas que hay que hacer, llamo a Antonio, un día y otro día y otro día, siempre estaba dispuesto. Tuvo que hablar con el constructor, con el que hizo el proyecto, con el de la notaría, otra vez con el de la notaría, con el que tenía que ir a firmar. Yo no sé los meses que estuvimos los dos, pero no yo, los meses que estuvo él, yendo puerta por puerta para que esta sede hoy sea del Partido Socialista, tenga su escritura en condiciones y esté inscrita en el registro como tiene que estar. Así que, pues daros la enhorabuena por este acto. Deciros que no podía haberle puesto mejor nombre a esta sede y deciros que el mejor homenaje que le podemos hacer a Antonio y a todos los compañeros como Antonio es respetar su legado, es sentirnos juntos, es estar juntos. Aquí están los compañeros de Izquierda Unida. Tenemos mucho que proteger porque compañeros como Antonio nos han advertido siempre que los derechos cuesta mucho ganarlos y se pierden en poco tiempo y estamos viendo que estamos rodeados de locos y en un mundo de locos. Y es fundamental que estemos juntos, que hay algo que está por encima de todos nosotros, de las personas, y es los ideales, y es una sociedad mejor. Y sin los socialistas, sin los progresistas, sin una izquierda fuerte, este país no va a poder progresar. Estos pueblos no van a poder progresar. Así que el mejor legado y el mejor homenaje que le podemos hacer es el respeto y seguir con lo que él nos ha enseñado. Así que podéis estar orgullosos de tu marido, de vuestro padre, de tu abuelo, porque era una persona que nos ha enseñado mucho a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Carmina y Miguel, representantes en la Asamblea. Tengo que deciros que tengo la garganta un poco encogida y no por el resfriado, sino por la emoción. Antonio consiguió muchas cosas y esta tarde-noche ha conseguido una probablemente mucho más importante, y es que estamos juntos. Aquí esta tarde estamos juntos y es una foto que dice mucho de él. Es decir, que estemos aquí se lo debemos a él y a lo que él representaba. En primer lugar, pues agradecer a Fátima, secretaria general, a toda la ejecutiva local, y muy especialmente también a Antonio Francisco, que se ha volcado al 100% con este acto y aquí está el resultado. Compañeros del Grupo Municipal, amigos y compañeros de Izquierda Unida, Penélope, Juan Carlos, también ha estado antes por aquí Pablo Fonda, al que queremos muchísimo. Todos los que habéis participado, empezando por Tatines,
soy referente en lo político, en lo humano, probablemente más en lo humano que en lo político, porque al final, cuando se practica política en las esferas más cercanas, nosotros que vamos y venimos, que pagamos nuestros tickets del parking, que somos personas desprendidas, que lo damos todo y practicamos el altruismo hasta la extenuación, qué duda cabe que aquello que podemos entregar a la sociedad se queda dentro del aspecto más humano, de la parcela humana. Y eso tiene algo bueno, y es que las personas que nos piden las cosas, que te lo piden en la cola del supermercado o en cualquier desplazamiento que haces por la calle, están viendo de verdad quién eres. Y esa veracidad, esa autenticidad, ese aspecto genuino, y algo que habéis comentado todos, María Mercedes, que ha comentado Gabriel, Alfredo, el propio Antonio Francisco, Mari Carmen, todas las personas que habéis intervenido, habéis destacado de Antonio Saurín probablemente el rasgo más diferenciador, y es que era una persona inconformista. Por eso era tan crítico con todos los que han pasado por aquí, todos los que pasamos y los que pasarán. Porque ese espíritu suyo, ese legado se queda aquí. Y queda en forma de nombre de una sede que tiene que seguir siendo la sede del inconformismo. ¿Cómo se consiguen las cosas? Siendo inconformista. La única forma de seguir avanzando y progresando. La única manera de que un partido, que al final es un instrumento, efectivamente, es un instrumento para transformar la sociedad, pueda dar pasos en esa dirección, siendo inconformista, nunca estando a gusto con lo que se tiene. ¿Y cómo ha avanzado España desde que tenemos democracia? Pues gracias a políticas decididas, políticas que a lo mejor al principio son criticadas, pero luego se dan por hecho. Podríamos sacar una retahíla de leyes gracias a políticas del Partido Socialista y del actual gobierno de coalición. Inicialmente con Podemos y después con Sumar. Antonio Saurín era inconformista con todo. Y Gabriel ha dejado una anécdota muy graciosa de que efectivamente a lo mejor no contó con él para esas ejecutivas locales, pero luego estaba siempre ahí. Y eso lo hemos vivido todos. Todos los que hemos conocido, Ignacio, Gregor también, un poco se ha definido en esa idea. ¿Por qué es importante el mensaje que nos deja Antonio Saurín? Porque es un mensaje de futuro. Porque al final te está marcando el camino de cómo tiene que seguir actuando esta agrupación. Porque esta agrupación es un grupo de personas. Es esa asamblea que convocas el mismo día que a lo mejor juega tu partido, el partido de su vida, a lo mejor de la Champions o de la Liga, y estás aquí. Estás aquí con la estufa, a lo mejor pasando frío o pasando calor, con dos ventiladores, cuando a lo mejor podrían ser 3, pero son 2. Y Antonio Saurín siempre estaba aquí. Cuando se le llamaba, estaba aquí. De manera incondicional. Es que esto conviene subrayarlo, porque estamos en un momento, en una sociedad en la que prácticamente nadie hace nada si no es a cambio de algo. Y eso es muy triste. Es muy triste porque la gente joven piensa que ya todos los derechos que tenemos alcanzados, todos los derechos que hemos logrado como sociedad, no corren peligro, y corren mucho peligro. Esta tarde hay una manifestación en Cieza, o estaba convocada una manifestación en Cieza, en favor de la paz, en contra de la guerra. Que ya parece que estamos dando por bueno, estaba antes hablando con Alfredo Jiménez, parece que estamos dando por bueno que una persona que tiene el botón, que puede apretarlo en cualquier momento, puede decir que en muy pocos minutos, en unos instantes, puede desaparecer una civilización. ¡Qué barbaridad! Pero qué barbaridad, qué disparate. En el momento en que dejemos de ser críticos, en el momento en que dejemos de ser reivindicativos con ese tipo de aspectos, estamos perdidos. Estamos perdidos como mundo, como globalidad y por supuesto como pueblo. Hay que reivindicar el espíritu, el legado de Antonio Saurín.
nos debe de marcar el camino para seguir dando pasos y que lo hagamos juntos, que lo hagamos en colectivo, que lo hagamos en conjunto, nunca solo. Y ya para terminar, quería también comentaros que todo lo que él propuso de ideas, todo lo que él propuso, Antonio Moreno, que contó con él activamente, porque sabías perfectamente que era una persona que iba a estar ahí contigo, todos aquellos que tocaban a su puerta lo encontraban. Y a pesar, incluso aquellas personas que en un momento dado, pues como Gabriel ha comentado, también contaban con el apoyo de Antonio Saurín. Qué ejemplo de generosidad más extraordinario el de esta persona. Yo me intercambiaba muchos WhatsApp, porque además en las redes sociales era tremendamente activo. Costaba creer, en Instagram se abrió cuenta también, en Twitter era, bueno, yo creo que bloqueaba los servidores de Twitter, ¿verdad, Iván? O sea, me imagino que a tu padre tenés que decirle, baja un poco el pistón, porque nos lleva un poco con la lengua afuera. De verdad, qué extraordinario, Antonio. Podéis sentiros muy orgullosos. Piedad, Sandra y Iván, tu suegro, el abuelo. De verdad, podéis estar muy orgullosos de ese fantástico legado que nos deja. Y que esta sede que lleva su nombre se llene de inconformismo, porque eso es, por encima de todo, lo que él era. Una persona inconformista. Muchísimas gracias. Bueno, y ya para terminar, las vecinas de Cabezo quieren darle un ramo de flores a la familia, que se le han hecho a buscar. Y os cedo a vosotros la palabra. De parte de todas las vecinas del Cabezo del Cuartel. Las tienes por aquí sentadas. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a repartir mientras una sidra para brindar a la nueva ocupada. Bueno, yo había preparado unas palabras pues para ensalzar un poco, pero ya está todo dicho, la verdad, porque lo mismo que yo había escrito de una manera o de otra, lo habéis dicho todo. Entonces, lo primero es daros las gracias a todos, a los que habéis venido, a los que habéis organizado, a los que habéis pensado, por este acto que nos ha emocionado mucho. Y yo, si él estuviera aquí, no podía imaginar que le pusierais el nombre a la sede. Nos parece un gesto que nos ha marcado y nos ha emocionado, y siempre lo vamos a tener presente. Mi padre, pues como padre, ¿qué voy a decir yo? Si ha sido bueno como compañero de partido, imaginaos como padre. Ha estado siempre ahí. Si era para cualquier cosa, estaba el primero. Cualquier duda, cualquier situación que tuviéramos peliaguda, él ha estado ahí siempre. Ha sido un padre que como poco, ¿no? Entonces, pues nosotros, yo creo que nos ha educado bien. Yo creo que estaba contento de nosotros, de vernos pues gente de bien. Encima le hemos salido un poquillo de su cuerda, entonces también pues eso también le ha gustado. Yo pues, tuve ahí mi época en que estaba muy metido, luego por la vida te lleva, y una de las cosas que más orgulloso me siento yo fue cuando yo formé parte de la candidatura de Antonio, que yo iba en el 13, creo recordar, y mi padre iba cerrando en el 17, pues eso para mí pues siempre va a ser un orgullo, y siempre va, y yo decir que soy hijo de Abercoque, pues para mí, de hecho yo no soy muy de redes, pero soy Abercoque en las redes, entonces pues yo eso lo llevo muy a gala, ¿no? Entonces pues ya para terminar, daros las gracias, y espero que la sede que lleva su nombre y que nos honra a la familia, pues que se mueva y que haya actividad, y que esto no se quede como un bajo más de se vende en el pueblo, ¿no?